trompetas que anuncian la luz, Cristo muy pronto vendrá. Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza, que proclama un mensaje cristiano de paz, de seguridad y de amor. Cristo muy pronto vendrá. Les extendemos un cariñoso saludo de parte de todo el equipo de La Voz de la Esperanza. Es un placer poder saludarles desde nuestros estudios en Los Ángeles, California. Hoy tenemos un programa lleno de bendiciones para usted que con mucho cariño y con la ayuda de Dios hemos preparado. En nuestra página de internet podrá escuchar y descargar este programa completamente gratis. Solo entre a www.lavoz.org. Para iniciar nuestro programa de hoy, escuchemos a nuestra nutricionista Necipita Ogrieve con su segmento Buena Salud. Su tema será Limita la luz azul. Limita la luz azul antes de acostarte. La luz azul que emiten tus dispositivos tecnológicos puede ser la causa de esas noches inquietas. Guarda tu móvil o computadora portátil al menos 1 hora antes de acostarte para prepararte para una buena noche de sueño. La señal de la luz azul impide que el cuerpo secrete melatonina, la hormona del sueño. Quizá digas, yo uso lentes con filtro, y te convences de que estás haciendo lo mejor para tu descanso. Pero lo que tienes que hacer es apagar tus dispositivos electrónicos e irte a dormir. Al mismo tiempo, piensa en esto. Lo que te impide conciliar el sueño, además del exceso de luz azul, es lo que haces y lo que ves en tu dispositivo electrónico. Conclusión, si andas preocupado por la cantidad de tu sueño y la calidad, lo mejor que puedes hacer es dejar a un lado el móvil, la tableta o el ordenador un tiempo antes de dormir. Recuerda, cuida tu salud y vivirás mucho mejor. Que Dios te bendiga. La voz de la esperanza te eleva al poder divino. Y ahora con ustedes, La Voz de la Esperanza, en la palabra del pastor Omar Grieve. Su tema será La distracción orgullosa. Apreciado amigo oyente, en el libro de Santiago capítulo 4, versículo 6 dice: Dios resiste a los soberbios, mas da gracia a los humildes. Todo pecado es engañoso, pero el orgullo es especialmente macabro. ¿Has leído alguna historia en la Biblia y te has preguntado, ¿qué les pasó? ¿Por qué actuaron con tanta ignorancia? Es fácil decir, gracias Señor porque no soy como los israelitas que se quejaban constantemente. Gracias Señor porque no soy como el estólido Sansón. Y cuando lees el Nuevo Testamento, te sorprendes y dices, gracias Señor, porque no soy como el fariseo santurrón, que te agradecía por no ser como el recaudador de impuestos. Sin embargo, todo fue escrito para nuestra instrucción. Cuando vemos pecadores necios en las historias bíblicas, estamos mirándonos en un espejo. No debemos mortificar ningún pecado, ni siquiera el orgullo, hasta reconocer y entender cuán pecaminosos somos. En Mateo capítulo 5, versículo 3, Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Es necesario hacer una verdadera estimación de nosotros mismos y no podremos lograrlo a menos que tengamos una verdadera estimación de la santidad de Dios.
Solo cuando nos veamos a nosotros mismos, a la luz de la santidad infinita de Dios, veremos cuán verdaderamente pobres somos. Esto es lo que distingue las historias de los orgullosos y los humildes en las Sagradas Escrituras. Los que son orgullosos tienen una visión baja de Dios y una visión alta de sí mismos. Se exaltan egoístamente y no reconocen el poder divino. Lucifer fue el mayor ejemplo de esto, y el estado pecaminoso de nuestro mundo sigue en su camino. Dios se opone a esta clase de orgullo. En el libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 18, el Señor nos revela que antes de la destrucción es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Vemos numerosos ejemplos de esto a lo largo de las Escrituras. Recordemos el personaje orgulloso que fue el rey Usías. Segunda de Crónicas, capítulo 26, versículo 16, dice sobre él lo siguiente: Mas cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina. Dios lo castigó por su orgullo y sufrió de lepra hasta el día en que murió. Asimismo, Segunda de Crónicas, capítulo 32, versículo 25, nos cuenta de otro rey orgulloso, quien después de ser sanado por Dios, de acuerdo a su oración, no fue agradecido. Dice el texto: Mas Ezequías no correspondió conforme al beneficio que se le hizo, sino que se enalteció su corazón y vino la ira sobre él. Una persona orgullosa siempre estará demasiado distraída consigo misma para hacer la voluntad de Dios. El orgullo es la raíz de todo pecado y siempre conducirá a la destrucción. Ahora, Dios oprime a los soberbios, pero enaltece a los humildes. Pero el ser humilde no significa ser perfecto. La Biblia nos cuenta de personajes humildes e imperfectos. Es difícil olvidar la historia de José. De joven pudo haber sentido orgullo a causa del favoritismo de su padre. Pero a través de numerosas pruebas y años de sufrimiento, José aprendió a ser humilde. Otro personaje muy amado de la Biblia fue Moisés, considerado el mayor profeta del Antiguo Testamento. Nos cuenta Números capítulo 12, versículo 3, que Moisés fue muy manso y se sometió fielmente a Dios. Luego tenemos el excelente paradigma de la vida de David. Quizá es el ejemplo más claro de humildad en el Antiguo Testamento. Ciertamente David no era perfecto. Cometió su parte justa de errores garrafales. En algunos casos cayó en pecados atroces, como el adulterio e incluso el asesinato. Pero lo que distingue a David es que cuando cayó, se arrepintió genuina y humildemente. No intentó con orgullo justificarse a sí mismo. Recibió la misericordia divina porque entendió la supremacía y el magnífico poder de Dios. Vemos esto desde el momento en que Dios hizo su pacto con David. Leemos en 2 de Samuel, capítulo 7, versículo 18, que David preguntó: ¿Quién soy yo, oh Señor Dios, y qué es mi casa, que me has traído hasta aquí? David no se exaltó a sí mismo. Reconoció la gracia soberana de Dios y fue ungido para ser rey de Israel. Sin embargo, la mayor muestra de humildad en las Escrituras es Jesús. Se nos instruye a seguir su ejemplo, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. El apóstol Pablo nos aconseja en Filipenses capítulo 2, versículo 3, y lo parafraseo de la siguiente manera: No seamos egoístas, no tratemos de impresionar a nadie, seamos humildes,
considerando a los demás como mejores que nosotros. Es mi oración que permitas a Dios dirigir tu vida en humildad y gracia. Oh Señor Jesús, heme aquí. Quiero ser de ti un siervo más. Muéstrame el camino a seguir, como hiciste con Moisés y Abraham, con Jacob, el rey David y Noé, el fiel José, y cómo olvidar a Samuel. Con tu gran poder, renuévame, libérame de toda tempestad. En la tentación, ilumíname, y no te apartes nunca, nunca más. Transforma hoy toda mi vida. Enséñame, Señor, a serte fiel, y quítame este corazón de piedra, y hazme un instrumento de tu amor. Con Jacob, el rey David y Noé, el fiel José, y cómo olvidar a Samuel. Con tu gran poder, renuévame, libérame de toda tempestad. En la tentación, ilumíname, y no te apartes nunca, nunca más. Transforma hoy toda mi vida. Enséñame, Señor, a serte fiel, y quítame este corazón de piedra, y hazme un instrumento. Escuchan ustedes el programa mundial La Voz de la Esperanza. Agradecemos su sintonía el día de hoy. Esperamos de todo corazón que nuestro programa haya sido de bendición para usted. Si gusta volver a escuchar este mismo programa, solo entre a www.lavoz.org. Muchísimas gracias, amigo, amiga oyente, por su atención. Dentro de una semana, por esta misma emisora y a la hora de hoy, volveremos con otro importante mensaje espiritual. Y ahora nos despedimos de nuestros oyentes diciendo a cada uno de ellos: Dios te bendiga y te guarde. Haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Este programa se ha transmitido bajo el patrocinio de La Voz de la Esperanza y de sus amigos de la Iglesia Adventista.